Pues estamos listos. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigas y amigos de Café con Derecho. Hoy amanecimos con un clima bastante frío, lluvioso, de esos que se antojan para acompañar con una taza de café calientito y con una buena charla jurídica. Así que siéntense, pónganse cómodos, abríguense bien y prepárense para compartir este espacio de reflexión y aprendizaje. Yo soy Alma Yesenia Peña Hernández y me da muchísimo gusto saludarles y darles la bienvenida a este capítulo número 35 de Café con Derecho, tu cita legal con un shot extra de aprendizaje jurídico. Hoy vamos a hablar de un tema profundamente humano, sensible y de enorme relevancia en el ámbito de la justicia y en el ámbito social, que es la revictimización. Esa dolorosa situación en la que una persona que ya ha sufrido una agresión de pronto puede ser afectada por las instituciones, por la sociedad, no recibir un trato digno, empático. Bueno, ya analizaremos ahora de qué va más estos casos de revictimización. Vamos a reflexionar en este episodio y por ello hoy tengo tanto gusto de contar y dar la bienvenida a un invitado con amplia experiencia en este tipo de temas, en la atención, claro, de este tipo de temas, y él es el doctor Isaías Flores Gómez, juez del sistema penal acusatorio especializado en violencia de género, quien nos acompaña y comparte su visión y conocimiento sobre cómo prevenir y erradicar la victimización. Así que con cafecito en mano, todos listos. Doctor Isaías Flores, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días a todas y todos. Gracias por acompañarnos y sobre todo gracias a ustedes por esta invitación a este espacio tan importante del quehacer jurídico nacional como es Café con Derecho. Muchas gracias por invitarme a hablar de este tema que forma parte, como lo dices, Yesenia, de mi trabajo diario, de mi función profesional como juzgador. Pero también forma parte de un problema que creo que debemos visibilizar, que es la revictimización institucional. Más adelante, si me permites, hablaré un poco más a detalle de lo que es la revictimización, pero la parte que a mí me interesa, señalar en esta oportunidad, en este espacio que me abren para hablar de ello, es la revictimización institucional. Gracias por invitarme, pues estoy a sus órdenes, no sé si quieran que iniciemos con alguna cuestión en particular, pues ustedes me dicen, aquí yo estoy a sus órdenes, nos estamos tomando un cafecito muy, muy a gusto y pues tenemos este tiempo para todas y todos ustedes. Gracias, muchísimas gracias por esa disposición. Qué gusto tenerte por aquí, pero qué gusto también saber que, al menos a mí, saben, me alegra mucho saber que estamos al otro lado de las fronteras y de la República Mexicana. Yo, como ustedes saben, yo me encuentro en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en frontera a Guatemala. Y gracias a la tecnología, hoy nos podemos estar tomando un cafecito, vean, con Isaías, que cuéntanos por favor, Isaías, de desde dónde estás y desde dónde te tomas ese café, porque es una frontera gringa, ¿no? Sí, yo radico desde hace 40 años ya en Ciudad Juárez, Chihuahua. Yo soy originario de la capital, de Chihuahua capital, pero de muy niño pues mi familia me trajo aquí a Ciudad Juárez.
Aquí crecí, aquí estudié, aquí me casé, aquí todo y aquí trabajo. He trabajado en algunas partes fuera de Ciudad Juárez, he trabajado otra vez en la capital, he trabajado en algunas otras ciudades de la República, pero pues actualmente radico nuevamente aquí en Ciudad Juárez. Como tú lo indicaste, soy juez especializado en violencia de género. En el estado de Chihuahua tenemos un tribunal mixto especializado en violencia de género. ¿Qué significa eso? Para explicarles en qué consiste nuestro trabajo. Significa que es un tribunal que ejerce doble jurisdicción. Ejercemos principal o primordialmente la jurisdicción penal en específicamente un catálogo de delitos que la propia ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua define como delitos de violencia de género. Y derivado de esa jurisdicción penal, si surge alguna acción familiar, que puede ser disolución del vínculo matrimonial, que puede ser alimentos, que puede ser guarda y custodia, que puede ser régimen de convivencia, nosotros también tomamos conocimiento en la parte familiar como jueces ahora de lo familiar, ejerciendo jurisdicción familiar. Esa es la naturaleza de este tribunal. La mixtura que les acabo de explicar de dos tribunales o de dos jurisdicciones únicamente es vigente ahorita en el estado, en el distrito judicial donde yo me desempeño, que se llama Distrito Judicial Bravos, que tiene cabecera en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde yo radico. En las otras ciudades del estado únicamente es jurisdicción penal, todavía no entra en vigor lo relativo a la mixtura, a la jurisdicción familiar. Y derivado de esta función, pues es de que tengo contacto permanente, principalmente con víctimas de violencia de género, que sabemos la prevalencia mayor de este tipo de delitos ocurre en contra o en perjuicio de mujeres. Aunque no es privativo, ¿verdad? Evidentemente de personas, mujeres, la mayor parte de los delitos en los que se expresa esta violencia de género o violencia basada en género es cometido en contra de mujeres. El catálogo de delitos que nuestra legislación establece para el conocimiento de este tribunal, pues van desde evidentemente la violencia familiar con su incidencia más alta hasta la violencia letal como puede ser el feminicidio, pasando por todos los delitos sexuales, pasando por cualquier tipo de delito, el que sea que tenga como componente en su realización el que sea una expresión de violencia de género hacia alguna persona. Insisto, desgraciadamente, y eso hay que señalarlo, porque si no lo decimos, nos convertimos en cíclopes, y ahorita te voy a hablar de la victimología ciclopea, nos convertimos en cíclopes si no lo señalamos, si no lo decimos, este tipo de violencia ocurre contra las mujeres. Entonces, pues aquí estamos en Ciudad Juárez, desde esta ciudad fronteriza con los Estados Unidos de América, tan cerca de los Estados Unidos, ¿verdad? Y a veces tan lejos de Dios, porque también es una ciudad que tiene su problemática en materia de seguridad. Estamos tranquilos, ¿verdad? O sea, no tenemos afortunadamente ahorita algunas situaciones de inseguridad que vemos nosotros en los medios con otras entidades federativas o algunas otras zonas del país. Creo que relativamente está tranquilo Ciudad Juárez, pero sigue teniendo sus problemáticas de seguridad pública, ya no tan fuertes como las vivimos por allá en la década de los, del 2010 a 2015, 2017, más o menos, que estuvimos así con bastante inseguridad. Pues aquí estamos, a unos metros de los Estados Unidos, transmitiendo con mucho gusto para todas y todos ustedes. Muchas gracias, Isaías. Y es que también aprovecho en este momento, vean, Isaías en Ciudad Juárez, Chihuahua, ya saben, yo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Veo en Facebook y saludo a mi querida Lulú, que sé que está en Tuxtla, Araceli en Baja California Sur, Shell en Ciudad de México. Aquí tenemos a los representantes de Puebla, ¿verdad? A los orgullosos de Puebla. Muy bien, ya se van reportando a mi querida Joana en Ocosingo también, ¿no? Y bueno, ahí a Don Gume, ya vi a Don Gume también, eso, Don Gume y Rubén en Nuevo León, y pues bueno, qué gusto, vamos a disfrutar, ya saben, aquí con nuestra tacita de café
Y este es un tema, fíjate, Isaías, muy esperado. En los últimos episodios hemos abordado algunos temas sobre las violencias, sobre este tipo de cuestiones. Por ejemplo, en hace uno o dos episodios estuvo con nosotros nuestra querida Carmen Marquina desde el estado de Tamaulipas, que hablaba de cómo de pronto podríamos revictimizar incluso a personas de la infancia desde la toma de entrevistas y bueno, estos temas yo les llamo sagas, ¿no? Abrimos luego sagas temáticas. Estos temas han generado una de dudas. Ahora me encanta que hayas explicado, muchas gracias, esta cuestión de los tribunales mixtos, porque cuando yo he comentado ello en clase, por ejemplo, me dice, no, Alma, estás loca, ¿cómo crees? Eso en México no va a pasar. Y yo así de, es que ya pasa, ya tenemos, ¿no? Ya hay algunos juzgados y se escucha como, o sea, es tan bonita esa figura, ¿no? Esa nueva modalidad que pareciera lejana a poderse tener en México. Y justamente del tema de revictimización, a mí me encanta que hayas aceptado, hablemos de este tema porque no sé si compartas este punto. Creo que también hay muchos mitos y hoy en día ya ese concepto se suele utilizar, yo diría irresponsablemente o erróneamente, porque a todo ya le titulamos revictimización. Y lo cierto es que no todo es revictimización. O sea, sí tenemos que entender, por ejemplo, que pues por más, no sé si esté bien la palabra, pero bueno, digamos, por más doloroso que pueda ser para una víctima, sea un niño o una niña, o una mujer, por ejemplo, a la que violaron, ¿no? Con X delito que sea víctima, claro que es como estresante, ¿no? Podría ser estresante ir a la toma de entrevista o ir a la audiencia. Pero, o sea, eso no significa que tendría que quitarse de esa obligación para el tema de lo jurídico. Entonces, quisiera que en lo que nos vamos tomando en los primeros sorbitos de café nos ayudes a entender, por favor, qué sí es y qué no es revictimización. Y ahora que hablabas también ya de tipos de revictimización, ¿cómo ves? Claro que sí, con mucho gusto. Mira, tenemos que partir precisamente del concepto de víctima, que creo que es un concepto que todos conocemos y que incluso en México la Ley General de Víctimas lo define específicamente, lo define puntualmente por ser su materia o su objeto en el ámbito de aplicación. Sabemos que víctima es aquella persona que sufre un menoscabo, un daño, ya sea en su integridad física, psicológica, patrimonial, económica o sexual. Sabemos que víctima es quien resiente una conducta a la cual le llamamos proceso de victimización o hecho victimizante y que esa conducta puede provenir eh, puede ser de una violación grave a derechos humanos, puede provenir incluso de un hecho de la naturaleza, como lo que estamos viendo hoy en el país, las personas que resultan afectadas por estas lluvias y que pierden su patrimonio o incluso aquellas que perdieron la vida, pues son víctimas de ese fenómeno de la naturaleza. Pero en el ámbito que nos desempeñamos, en el ámbito jurídico, principalmente tenemos a personas que son victimizadas a través de la comisión de un hecho delictivo, ¿sí? Sin entrar a análisis jurídico respecto a si es hecho con apariencia de delito o es delito, porque depende de la etapa en la que nos encontremos del procedimiento, le llamamos diferente y digamos, su estándar probatorio es distinto, etcétera. Vamos a llamarle hecho delictivo, ¿sí? Para fines estrictamente victimológicos. Entonces, una persona que sufre un menoscabo, un daño, un perjuicio con motivo de un hecho delictivo, pues evidentemente es una víctima. Debemos considerarla víctima. Eh, esta victimización o este proceso de victimización puede realizarse en distintos niveles. Un primer nivel al que le llamamos victimización primaria, que se refiere precisamente a la realización de la conducta que la convirtió en víctima, a la realización o al hecho victimizante que de manera directa le victimizó. Si hablamos, por ejemplo, de un delito de género, que son los delitos que yo veo como juzgador, pues hablemos, no sé, de violencia familiar. Vámonos a algo más
eh, digamos, más común para nosotros verlo o tenerlo presente. Una persona, vamos también a hablar de su prevalencia, una persona mujer que resulta ser victimizada por su pareja, ¿sí? La persona con la que se encuentra legalmente casada en el ámbito del entorno familiar. Entonces, ese hecho en particular, que puede ser una violencia física, psicológica, etcétera, ese hecho en sí es lo que debemos, o es a lo que nos referimos con victimización primaria, el hecho a través del cual resulta afectada, agraviada o perjudicada de manera directa por su victimario, ¿sí? Luego, inevitablemente, ¿sí? Inevitablemente, en la búsqueda del resarcimiento del daño que le ocurre con motivo de este hecho victimizante o de este proceso de victimización primaria, tiene que tener interacción con las instituciones, con la estructura de procuración y en su caso administración de justicia. ¿Y por qué? ¿Por qué digo que necesariamente? Porque no hay otra manera, ¿sí?, de investigar y procesar un delito y en su caso sancionarlo, más que a través del procedimiento establecido por la ley. O sea, bajo un derecho humano al debido proceso, bajo un derecho humano a la seguridad jurídica, una persona que resulte señalada por la comisión de un delito, pues tiene el derecho a que se acuda ante los tribunales para que se le demuestre que es persona responsable de la comisión de un delito. No hay otra manera de llegar a la resultado de la investigación, persecución y sanción del delito, más que la interacción con las instituciones de justicia. Entonces aquí, como tú lo mencionas, a veces hablamos de procesos de revictimización y encontramos algunas manifestaciones respecto a que sucede un nuevo proceso de victimización al cual le denominamos victimización secundaria. Ese proceso de victimización secundaria es el que nace de la relación que inevitablemente se tiene que dar entre la víctima y las instituciones encargadas de investigar, perseguir y sancionar, en su caso, la conducta que generó su victimización, en este caso la comisión de un delito. Entonces, en esa interacción necesaria con las instituciones, se pueden generar procesos victimizantes. Cada operador de este sistema, Ministerio Público, policía, juez, incluso defensores, ojo aquí, porque a veces me dicen, bueno, ¿y el defensor cómo victimiza? Ahorita vamos a hablar de eso. Defensores, y no necesariamente estoy hablando de defensores públicos, porque también quienes ejercen profesionalmente de manera privada pueden generar procesos de victimización. Cada operador puede ser un agente de daño, ¿sí?, en la interacción que necesariamente tiene que tener la víctima con ese sistema de justicia penal. Tenemos que tener claro también, por ejemplo, que en muchos de los asuntos existen interseccionalidades. Es decir, en el ejemplo que yo te pongo, ¿sí?, de la mujer que está siendo victimizada en un contexto doméstico a través de un acto de su pareja sentimental, sea su esposo, su concubino, etcétera, encontramos distintas vulnerabilidades, porque la violencia no solo se expresa a través de un canal, sino la violencia es multiplicada y aprovechando en el proceso victimizante múltiples factores como género, edad, etnicidad, situación económica, personas en situación de pobreza, estudios victimológicos o criminológicos, dependiendo de la perspectiva, ¿sí? Nos dicen que las personas en situación de pobreza tienen mayor vulnerabilidad a ser victimizadas. Este, Personas en situación de discapacidad o incluso, como lo mencionamos, personas que son victimizadas con motivo de la expresión de con motivo de la identidad o expresión de su género. A veces en género, expresiones de identidad de género que no se alinean a aquella expresión de identidad, ¿sí?, que la sociedad espera que exprese en correspondencia con su sexo biológico. Entonces, todas esas cuestiones generan interseccionalidad
a través de la cual se puede generar un proceso victimizante no necesariamente primario, ¿sí? A veces ese proceso victimizante es de carácter secundario y ese proceso victimizante de carácter secundario, a esa interacción con la estructura del aparato de justicia, que genera daño también a la víctima, le llamamos revictimización. A veces hablamos de revictimización, por ejemplo, cuando se puede realizar otro hecho victimizante por parte del victimario. ¿Eso también es revictimización? Sí, en esencia sí lo es, pero es otro proceso de victimización primaria. Hay una revictimización porque la misma persona realiza una conducta que le causa otro daño a la víctima o a la persona que ya había victimizado. Eso también es revictimización, revictimización sí lo es, pero en el ámbito en el que nos desarrollamos nos referimos a victimización, a ese proceso de victimización secundaria, es decir, a esa interacción que tiene la persona que ha sido victimizada, la víctima, con las instituciones o con el aparato del sistema de justicia. Ahí es donde la práctica de estas instituciones y de estos operadores, de no realizarse con enfoques específicos para realizar el trato hacia esa víctima y la actuación libre de estereotipos, por ejemplo, primer punto, libre de estereotipos, de no realizarse de esa manera, va a generar revictimización. ¿A qué me refiero? En nuestro ejemplo hipotético, por ejemplo, de esta persona que acabo de mencionar que fue victimizada por su pareja, pues encontramos que en principio es mujer. Y si eso le sumas algún otro componente de interseccionalidad, como puede ser una discapacidad o una situación de pobreza, cuando la víctima se decide, porque hay que decirlo claramente también, se decide a denunciar, porque no en todos los casos hay una decisión de ir a denunciar y a solicitar la intervención de la autoridad, se decide hacerlo cuando llega a la agencia del Ministerio Público. Puede ser, no lo afirmo, pero la experiencia nos dice que en muchos de los casos así sucede, que la persona encargada, hombre o mujer, quien sea, de levantar su denuncia, puede generarle algún otro proceso de victimización porque en atención a sesgos y estereotipos, pues puede incluso hacer expresiones de, pues, usted se lo buscó, ¿para qué viene? O la dejan sentada 4 horas esperando a generar la denuncia, al cabo no hay ninguna prisa, cosas de ese tipo, que son procesos, ¿sí?, que desgraciadamente están arraigados en nuestras instituciones y que no hemos generado en todos los casos, no generalizo, no hemos generado en muchos casos, más bien, perdón, no hemos generado protocolos para evitar la revictimización. Y en principio, uno de los puntos a los que a mí me gusta referirme cuando hablo de este tema es que el primer punto que no hemos visualizado, no generalizo, pero en la mayoría de las instituciones que generan revictimización, es la falta de formación victimológica de los operadores de justicia. ¿Qué significa esto? No significa que a un operador del sistema de justicia, Ministerio Público, policía, defensor, juez o jueza, este, lo tengas que hacer victimólogo, o sea, lo hagas un doctor en la ciencia victimológica. No significa eso, pero significa que al menos tiene que tener un bagaje mínimo de conocimientos respecto a lo que es la victimización y los procesos victimizantes, sobre todo los procesos de victimización en sede institucional, para que a partir de ese conocimiento pueda identificar situaciones en las cuales puede revictimizar y por consecuencia las evite. Esa parte de la formación victimológica no está clara, no está presente en la mayoría de nuestras instituciones. Insisto, no generalizo. Habrá procuradurías o fiscalías, habrá poderes judiciales preocupados por el tema de la victimización, pero hay que decirlo claro, son los menos. ¿Qué es
¿En qué están preocupadas nuestras instituciones? Pues evidentemente en la formación jurídica, en la formación de técnicas de investigación, en la formación de técnicas criminalísticas, en la formación de razonamiento probatorio, en la formación de derechos humanos para la aplicación o interpretación de los tratados o normas de derechos humanos, etcétera. Pero yo no veo, y te lo digo con conocimiento de causa, porque tuve la oportunidad de recorrer los 32 entidades federativas en otra función que tuve como consultor del sistema acusatorio, yo no veo que en muchas de estas instituciones se genere un componente de formación victimológica, o si se genera es mínimo en relación con conceptos, ¿sí? Conceptos generales de lo que es la victimología como ciencia, pero no referente a dos tipos de victimología que deben ser consideradas en nuestras instituciones. La primera, una victimología institucionalizada, es decir, cuáles son las políticas victimales, si es que existen, de mi institución. Y dos, una victimología funcional u operativa. Es decir, cómo voy a llevar a cabo esas políticas victimales de las que forman parte de mi institución, de qué manera las voy a operacionalizar para evitar la revictimización, partiendo nuevamente de la idea de que esa interacción de la víctima con el sistema de justicia va a ser inevitable. Es inevitable que la víctima vaya y presentar denuncia. Hasta ahorita no hemos encontrado otra forma en la cual la institución, la encargada de la investigación, el Ministerio Público, pueda enterarse de la realización del hecho. Digo, todavía no tenemos telepatía, ¿verdad? O sea, la víctima tiene que ser entrevistada por un funcionario investigador, realizar alguna exploración de lo que sucedió y con esos datos, pues iniciar una investigación. No hemos encontrado otra forma. Luego, No bajo... llegamos todavía, Isaías, perdón, Sí, aunque somos amantes del café, a la lectura del pozo de café, no dale a la víctima para que lo lea igual y sí, sí, claro, o sea, yo me hice una taza de café y luego le doy vuelta y luego ya lo leo a ver qué fue lo que le pasó. Todavía no llegamos a esos puntos. La víctima tiene que acudir al sistema de justicia, por eso digo que es inevitable. Ujú. Pero lo que pretendemos o a lo que debemos aspirar es que a esa interacción con el sistema de justicia sea lo menos revictimizante posible. Y si es posible, que no sea revictimizante. eh, en sí mismo, tener que volver a contar lo que sucedió, por ejemplo, a una víctima de un delito sexual, es una situación revictimizante. O sea, no podemos cegarnos y decir que no pasa nada. Pero es un acto, ¿sí? Procedimental necesario. Aquí lo que tenemos que buscar es la forma de que sea lo menos revictimizante posible. Te voy a poner como ejemplo una práctica altamente revictimizante que en muchas fiscalías no se ha visualizado. Llega la víctima, ahora hablemos de una víctima de un delito sexual, con interseccionalidades, ¿verdad? Una mujer, o sea, una adolescente, una persona menor de edad, adolescente, mujer, adolescente, quizás en situación de pobreza, victimizada sexualmente por un miembro de su familia. O sea, fíjate todo lo que engloba una víctima de esas características. Llega a la agencia del Ministerio Público y es entrevistada por la o el agente del Ministerio Público que le toma la denuncia, la pasan con la médica o el médico legista para ser examinada porque es necesario para obtener información pericial respecto a ese hecho y poder sustentar en un juicio el hecho victimizante, que en este caso sería una violación o la situación de una cópula impuesta, ¿no? Entonces es necesario, o sea, no hay otra forma. Tiene que realizar un examen técnico pericial una persona especializada en medicina, pero esa persona médica o médico nuevamente le vuelve a preguntar qué pasó. Y luego, tercer, la pasan con la persona profesional en psicología, psicólogo, psicóloga para, ¿sí? Pues precisamente dar cuenta de la afectación emocional que invariablemente tendrá con motivo de la realización de ese hecho, pero poderlo objetivizar a través de una conclusión pericial y además pues cuantificar en determinado momento lo relativo a la reparación del daño.
Pero en esa nueva actuación de investigación hay un nuevo momento de entrevista directa que realiza el psicólogo o la psicóloga para nuevamente preguntarle qué fue lo que pasó. O sea, ya estamos hablando de que 3 veces tiene que contar lo que sucedió. ¿Y sabes cuál es la expresión de las víctimas? Otra vez te tengo que contar. Claro, ya estoy harta, ¿no? Ya Sí. estoy harta, ya te conté 3 veces. Pero ahí no acaba la cosa, ¿sí? En determinado momento, si el asunto se judicializa y es necesario que llegue a un juicio oral, pues la víctima tendrá que acudir al juicio nuevamente a contar lo que le sucedió. ¿Eso es un proceso victimizante? Sí, es un proceso victimizante y es a lo que llamamos revictimización. ¿Por qué es revictimización? Porque estamos incidiendo en el daño psicológico que le causó el hecho. No la estamos victimizando de manera primaria, es decir, no hay otro acto de cópula, impuesta como el que le sucedió en el ejemplo que tenemos de una persona víctima de violación. No hay una cópula impuesta nuevamente, no hay un proceso de victimización primaria, pero hay un proceso, ¿sí? A través del cual le estamos generando o escarbando nuevamente en el daño psicológico que este hecho invariablemente le provocó. ¿Es inevitable la interacción de la víctima con el sistema de justicia? Sí, sí es inevitable, pero tenemos que buscar la forma a través de la cual hagamos el menor daño posible. Se me ocurre, no es una ocurrencia, es algo que puede llevarse a cabo, pero se me ocurre decir aquí en este momento que en vez de que sea entrevistada, ojo, yo solamente estoy diciendo entrevistada, no quiere decir que sea examinada en presencia de los tres, que sea examinada o entrevistada por quien va a realizar levantar la denuncia formal, por la persona médica y por la psicóloga en el mismo momento. Ujú, claro. ¿Sí? Si yo médico o médica necesito la información del hecho para saber qué voy a buscar en el cuerpo de la víctima, qué marcas, qué huellas, qué lesiones voy a buscar. O si yo psicólogo o psicóloga necesito la información del hecho para saber qué instrumentos voy a aplicar, pues puede ser que esa denuncia o esa entrevista a través de la cual se va a generar la denuncia, el dictamen médico y el dictamen psicológico se haga en un solo momento con las tres personas presentes. Quizás tengamos que generar los protocolos necesarios para ello y quizá tengamos que sensibilizar y formar victimológicamente a estos tres operadores institucionales para, ¿sí? Para evitar el menor daño posible. Eso no implica, en el ejemplo que te estoy poniendo, que el examen médico se realice en presencia de las otras dos personas. Ahí ya es diferente. Eso no implica que la aplicación de los instrumentos psicológicos se haga en presencia de las otras dos personas, pero al menos esa parte revictimizante, que es estar contando lo mismo varias veces, se puede hacer una sola vez y solo una vez durante el proceso de interacción con el sistema o con el aparato de investigación de las fiscalías. Luego, otro ejemplo, y aquí te lo voy a presumir como una buena práctica que tenemos nosotros en Chihuahua, en el Poder Judicial, y que está disponible para cualquier operador jurídico, pero nosotros lo usamos mucho en lo que son los delitos de género. La adaptación de salas de audiencia específicamente para personas en situación de vulnerabilidad. Una buena práctica, un protocolo que nosotros hemos implementado es algo que le llamamos sala SAPCOP, sala de audiencias para personas en condición de vulnerabilidad. Ese modelo implica que es una sala específica en la cual la víctima no tiene interacción directa con la persona que está siendo procesada. Uno, dos, no tiene interacción directa con las partes y que a través de un proceso que está cuidado por medio de una persona facilitadora que tiene formación en psicología, se le realizan las preguntas del interrogatorio y contrainterrogatorio. Y esa persona que es profesional en psicología puede incluso marcar la pauta al órgano jurisdiccional respecto a momentos en los cuales tenga que detenerse la comparecencia de la víctima en sede judicial. Entonces, es toda una metodología, implica una sala de escucha, implica una cámara GESEL, implica una sala de espera en donde la víctima llega, se está en ese ambiente, que es un ambiente tranquilo, sin distractores, sin parecer un juzgado, ¿sí?
para que generarle un estado anímico óptimo para el momento en que pasa a la sala de escucha, que es donde ya en una mesa que no parece un juzgado, no tiene parafernalia judicial, ¿verdad? No tiene estrado, no tiene jueces con mazos, togas y todas esas cosas. Y en esa sala es entrevistada para que se generen las preguntas que las partes, en estricto respeto a su derecho de contradicción, conteste. Y en estricto respeto al principio de inmediación, a través de un vidrio de una cámara GESEL, el juez está observando y escuchando de manera directa las respuestas de la víctima. Entonces, ese tipo de cosas, Yesenia, es a lo que me refiero en que tenemos que minimizar el impacto que pueda generar la actuación de de las instituciones en el evento que ya vivió una víctima. ¿Sí? Si es inevitable esa interacción, ¿por qué no lo hacemos? ¿Sí? De una forma en la que podamos, ¿sí? No solamente sancionar el delito como instituciones, sino a través de estos actos restablecer vínculos y reparar no solamente el daño directo que generó el hecho victimizante en la víctima, sino reparar el daño social que estamos generando estructuralmente a través de las instituciones a una víctima. Y Sí. ojo, te puse como ejemplo asuntos de alta sensibilidad como es la violencia familiar, como son los delitos sexuales, pero esto es aplicable a cualquier delito. Un delito patrimonial, un robo, quizás no tiene un impacto psicológico de la misma naturaleza que puede tener un delito sexual, pero sí lo tiene. Yo creo que a todos nos han robado algo. Si a ustedes no les han robado nada, realmente los felicito, ¿sí? Pero cuando te roban algo, realmente sientes coraje, impotencia, miedo, muchas cosas que te va a generar un impacto psicológico. Y todavía después de que te roban tu patrimonio, que con tanto esfuerzo tú obtuviste, que obtienes la frustración de que te es desapoderado ese objeto, todavía tienes una interacción, ¿sí? Con el sistema de justicia en la cual casi casi te vuelven responsable de ese robo. Te roban un coche, un vehículo, pues ¿por qué lo dejó ahí? Casi casi te reclama la institución, pues ¿por qué lo estacionó ahí? Pues no lo hubiera dejado ahí, ¿no? Cosas de ese tipo. A lo mejor estoy siendo exagerado, pero quiero ser gráfico, ¿sí? Sí, sí, sí. Es muy interesante todo esto que nos has estado compartiendo, Isaías, y que justo desata, como está ocurriendo ahora en Facebook y aquí en Zoom, muchísimas dudas de parte de todos sobre estas cuestiones. Pero para que te demos chance de tomar cafecito, de que todos hagamos más sorbitos al café, vamos a un breve comercial y ahora te hago algunos de los planteamientos que tiene nuestro público por aquí. No Claro, sé, con mucho gusto. veamos esto, por favor. Claro. Estamos transmitiendo el episodio número 35, titulado Revictimización, en Café con Derecho. Me acompaña el juez Isaías Flores, juez especializado en sistema penal acusatorio y además en la atención a delitos de género en el estado de Chihuahua.
Hemos escuchado muy atentos estas cuestiones que él nos ha dejado en claro con ejemplos muy claros y que lamentablemente ocurren, sí, de manera consuetudinaria en nuestro país. Me alegra saludar a tantas personas conectadas a través de Facebook Live, a quienes les pido por favor que nos ayuden a compartir esta transmisión y llegar así a más personas, y gracias también a quienes están acompañándonos desde Zoom. Fíjate que, Isaías, que estás dejando desde ya muchas reflexiones de lo que comentas, pero quisiera hacerte este planteamiento y pongo preámbulos, ¿no? De lo que vivimos también en las audiencias. Creo que el generar la revictimización es tan peligroso y puede ir aspectos de los que tú comentabas, como el de, por ejemplo, le hablo equivocadamente porque tú eres el experto en este tema, pero seguro nos confirmarás que con habla también podemos ser violentos, ¿no? Hacia una persona. Entonces va desde que yo le hable equivocadamente a una víctima, por ejemplo, ahí estoy empezando mal y empieza mi área de oportunidad como operador en este sistema de justicia. Pero me hiciste recordar un caso del que tú realicé una consultoría hace un par de años aproximadamente. Fíjate que era un caso de a donde la imputación se trataba de aplicar ley Olimpia por un tema de divulgación de videos con intimidad sexual respecto de la víctima. Aquí pasan muchas cosas que seguro, yo estoy segura que tú me dirás, eso tendríamos que verlo en un taller y analizamos el caso práctico más adelante, pero fíjense, era una mujer, hombre, esposos, y ella tenía otra relación extra, aparte de, fuera del matrimonio, y entonces ese, como decimos coloquialmente, ese famoso pack es el que se difundía y se discutía en esta audiencia. Pero a mí lo que me parece sorprendente, Isaías, es que el juez, o sea, quien divulga el PAC es el esposo, y el juez de control no vincula a proceso al esposo porque en el razonamiento decía que aquí la verdadera víctima era el esposo, porque se había transgredido su honor y porque no se daban cuenta que realmente a quien había que imputar era a la otra pareja, ¿no? Porque la víctima era el esposo. Entonces, evidentemente este juez tuvo un actuar terrible. Tú nos has hablado también de estos casos a donde uno desfila y que lamento mucho que algunas personas se han identificado ahora en el chat y nos han puesto, Isaías, yo también he sido víctima y me tocó todo ese desfile que Isaías comenta de que te pasa, ¿no? Con todas las autoridades, otra vez con el qué pasó y qué pasó. Por ejemplo, tú señalabas, vengo como defensora, hablo equivocadamente, o como incluso, no sé, asesora de víctima y revictimizo también. Ok, tenemos en claro que desde distintos escenarios puede ocurrir esa revictimización, pero algo que me quedo pensando también, y que, bueno, tú ya nos has enseñado ahora tres, al menos tres buenas prácticas que se podrían implementar para erradicar esto. A mí algo que me preocupa es, bueno, y entonces, ¿qué responsabilidad tienen las personas que hacen esto mal? O sea, quienes revictimizan inadecuadamente desde las instituciones, porque pareciera ser el cuento de nunca acabar. Y no podríamos justificarnos, como tú bien señalabas también en esta parte de, pues falta de capacitación, ¿no? Porque hoy en día creo que muchos nos escudamos en eso, pues falta de capacitación. O sabes cuál, ha generado, fíjate que me da mucho gusto compartirte, Isaías, que tenemos a varias personas que elaboran en servicios periciales. Particularmente a mi querida Maggie. Maggie, te mando saludos hasta San Luis Potosí, y a otras personas quienes comentan, Isaías, que es muy interesante este efecto multidisciplinario que señalas para el levantamiento o la obtención de la entrevista, pero ¿estás de acuerdo que genera un reto institucional de, no sé, como generar las ternas bien establecidas para que puedan ir actuando así? O sea, en el conjunto, en esta buena práctica que señalas. Y pues creo que como a lo mejor Maggie ahorita está preocupada, ¿no? Y dice, bueno, ¿y qué va a pasar cuando
Si, por ejemplo, yo voy como perita en psicología y hago bien mi entrevista, pero estoy viendo que mi compadre perito de al lado está haciendo erróneamente la entrevista, ¿sabes? O sea, entran ahorita, sé que ya te lancé un montón de preguntas, pero estoy muy inquieta con el aprendizaje de esto y sobre todo me preocupa mucho el reto institucional y la responsabilidad institucional para poder implementar esto y que ya lo radiquemos, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, yo aquí te quiero contestar con tres cuestiones, ¿sí? La primera. Cuando hablamos de formación victimológica, al menos básica para los operadores del sistema, estamos hablando de realmente formación victimológica, porque no pierdo de vista que nos han hablado de los derechos de la víctima, de lo que es sus derechos de asistencia psicológica, jurídica, médica previstas en las leyes, pero en esa parte estamos hablando de victimología asistencial, lo cual evidentemente es un gran logro, o sea, que el Estado genere esa asistencia a la víctima y dos, que la haga efectiva, que es otra cosa, pues ya es un logro respecto a lo que es la víctima, porque no debemos olvidar que la víctima es un sujeto relativamente nuevo en el procedimiento penal. O sea, la víctima siempre ha existido, el delito ocurre pues, porque se genera el hecho victimizante contra la víctima. Pero en el procedimiento penal la víctima antes era invisible y si era invisible en el procedimiento penal, lo es porque era invisible en la ciencia. No estudiábamos a la víctima. Los estudios referentes a los hechos delictivos se centraban en la figura de quien cometía el delito. O sea, eran estudios criminológicos, no eran victimológicos. Relativamente nuevo, y estoy hablando siglo pasado, mediados del siglo pasado, 1956, 1958, generan los estudios, se generan los primeros estudios de la víctima, por allá de Benjamin Mendelssohn, por allá de Hans von Hentig, que empiezan a estudiar a la víctima. Y luego ya se viene todo un desarrollo de la victimología hasta donde estamos ahora. Pero luego viene esta victimología asistencial en la cual el Estado adopta las normas jurídicas de protección y tutela de los derechos de la víctima y las instituciones asistenciales hacia la víctima, pero eso es a lo que yo me refería hace un momento, Yesenia, como victimología ciclopea, ¿sí? Y aquí te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué tenemos dos ojos los seres humanos? Es decir, porque genéticamente esa es la condición o porque Diosito así nos hizo o no lo Porque sé. Diosito así lo quiso, ¿no? No, tenemos dos ojos para tener visión periférica. Porque si solamente ves con un ojo, tienes limitada la visión, ¿sí? Entonces nuestros dos ojos amplifican nuestro ángulo de visión, ¿verdad? Entonces eso mismo pasa con la victimología. Si las instituciones únicamente aplican la victimología asistencial, pues prácticamente es una victimología ciclopea, solamente tiene un ojo y está perdiéndose un ángulo de visión de lo que es el fenómeno victimal. Si a esa victimología asistencial le agregas un componente de victimología funcional o operativa, en la que los operadores del sistema de justicia, y ojo aquí, no solamente me refiero a operadores oficiales, a servidores públicos, los particulares también pueden y tienen la obligación ética y moral, si quieres decirlo de alguna manera, de preservar y evitar procesos, preservar la integridad de las partes y evitar procesos de victimización. Si generas un conocimiento al menos básico de lo que es la victimización, los procesos victimizantes, etcétera, en los operadores de justicia, vas a ampliar la visión periférica del sistema de justicia y vas a dejar de tener una victimología ciclopea. Vas a tener una victimología con dos ojos, en la que por un lado sí vas a eh, sí vas a generar tus procesos de victimología asistencial, pero también procesos de victimología funcional para evitar que los operadores del sistema revictimicen, o al menos en lo menos posible, ¿sí? Entonces, sí es complejo el asunto, pero parte en principio de la sensibilización, y esa sensibilización la vamos a obtener capacitándonos, entendiendo qué son los procesos de victimización, entendiendo qué es una víctima y entendiendo en qué forma nosotros como operadores del sistema, oficiales o particulares, podemos revictimizar. Cuando te digo que un abogado particular que actúa como abogado defensor también puede generar procesos revictimizantes, lo digo con conocimiento de causa.
Vemos interrogatorios de abogados particulares o abogadas particulares a víctimas de delitos sexuales que rayan en la coacción, que rayan incluso en la ofensa o en la generación de estereotipos de la víctima. Y eso no es correcto. Creo que también como profesionistas tenemos o debemos tener ética victimológica, ética profesional en la cual, asumiendo que es una víctima y que mi patrocinado no cometió el delito, evitar generarle procesos de victimización. O asumiendo que yo voy a probar que no es una víctima, bueno, hasta ese momento lo es, para el derecho y para el proceso lo es. Entonces tengo que generar un proceso de intervención profesional que no le revictimice. O si no es víctima, en mi teoría del caso, que no le victimice. ¿Sí me explico? Entonces, eso lo hacemos a través de esa formación, de esa capacitación que podemos recibir a través de nuestras instituciones o de manera privada. Tenemos que tener ese interés también por capacitarnos, por formarnos al menos con un bagaje de conocimientos base, un piso a través del cual podamos entender lo que son los procesos victimizantes. Entonces, y todos estos situaciones, me preguntabas hace un momento de la responsabilidad, pues creo que puede generar una responsabilidad administrativa para quienes somos servidores públicos, pudiese generar alguna responsabilidad civil, ¿verdad? Tendríamos que analizarlo a la luz de las disposiciones normativas correspondientes, pero más que nada, Yesenia, es una cuestión de ética profesional. Es una cuestión de cómo llevamos a cabo el desarrollo de nuestra actividad profesional desde el frente en el que nos encontremos. Es una cuestión de ética profesional y de ética personal. El saber que estamos en presencia de una víctima y no revictimizarle. O sea, saber que tengo que generar mi interacción, mi trabajo, de la manera en la que, de la manera en la que menos pueda yo generarle un proceso de revictimización. Gracias por tu respuesta, Isaías. Y yo creo que en este punto vale la pena aclarar sobre una pregunta que hace Landy, y es que la revictimización no es solo forma, ¿no? O sea, todo esto que tú nos estás compartiendo no es cuidar la forma en solo porque te hable bonito o como decimos, ¿no? Dulcifique mi tono. O sea, este problema de revictimizar pega a fondo y por supuesto que preocupa porque necesitamos a estos operadores de sistema de justicia adecuados, porque hoy seguramente en tiempo no nos da para explicar de ello, ya te invitaremos a otro cafecito con derecho, Isaías, pero seguramente tú podrías compartirnos estas cuestiones en el marco de la psicología del testimonio, en que, por ejemplo, puede afectar, ¿no? La forma equivocada de hacer las preguntas a una víctima en el transcurso del tiempo, en la coacción que tú señalabas tal vez al momento de hacer los contrainterrogatorios, o sea, este tipo de cuestiones que tienen un efecto de fondo, Landy, no únicamente de forma. Ahora, Isaías, como en uno de los ejemplos que hiciste, al inicio de el episodio y hablabas de derecho familiar. Siempre pasa, y aquí luego me van a decir, ay, Alma, ¿por qué dices siempre? Es peligroso decir siempre. Bueno, en mi experiencia, siempre pasa que cuando tocamos el tema de los delitos familiares, siempre alguien dice, habla de las denuncias falsas y del intercambio de la moneda, de la cara de la moneda. Veía, por ejemplo, tu taza, Isaías, cuéntanos de ello, porque como nos fuimos tan directo al tema también, no nos has contado de tu taza favorita y si en efecto estás tomando café o cuál es la bebida matutina con la que arranca un día el juez Isaías Flores. Bueno, esta es una taza que tiene chocolate, sí. Ay. Yo no tomo café, pero tomo chocolate, aquí está. Y es una de mis tazas favoritas, no es mi taza favorita, es una de mis tazas favoritas, que trae un personaje que es un Stormtrooper, ¿verdad? Del universo de Star Wars. Como nacido en la década de los setentas, pues me tocó en mi infancia todo lo que es estas películas de Star Wars y pues formaron parte de mi infancia y de mi adolescencia. Y pues a la fecha, en mi época adulta, madura, ya casi 50 años que tengo,
pues siguen formando parte de mis recuerdos, nostálgicos de mi niñez y de mi infancia. Por eso me gusta mucho lo que es todo este universo del Star Wars y tengo, pues bastantes, objetos que están relacionados con estos personajes, estas películas. Entonces, este es de los Stormtroopers, que es mi personaje, de mis personajes favoritos. Y es una de algunas tazas que tengo relacionadas con esta película. Esta es la historia. Esta me la regalaron en mi cumpleaños pasado. Una persona, me la regaló. Esta, si no me equivoco, porque me regalaron varias, estas me las regaló mi vecina Eli. Muy bien, muchas gracias por compartirnos también ese lado personal del juez Isaías. Pero quería hilar, ¿por qué en este momento, o sea, no es que me quiera desviar del tema, pero por qué en este momento quise traer a colación esa taza de Star Wars, el tema de Star Wars y lo que señalaba de los delitos familiares? Fíjate, Isaías, que me llama muchísimo la atención en Facebook, luego seguro tú te podrás dar una vuelta por los comentarios, que sepan todos, esta grabación se queda ahí para que ustedes la puedan volver a ver cuando gusten y también pueden ir a nuestro canal de YouTube, ¿de acuerdo? Para volver a ver este episodio. Pero me llama mucho la atención, Isaías, que ya hay varias personas que preguntan en qué casos el imputado se puede convertir en víctima derivado de un maltrato institucional. Y pues nos ponen ahí planteamientos amplios de casos en particulares que no puedo ahora redireccionar porque ya sería hacer esto casuístico y no podemos, además por el tema de tiempo. Pero justamente, por ejemplo, o sea, en lo que tú nos señalabas, las instituciones podrían en un trato equivocado convertir al imputado de pronto en una víctima y además revictimizarle. Bueno, evidentemente en el ámbito de la Procuración de Administración de Justicia tenemos ciertas obligaciones. Si no cumplimos con esas obligaciones, podemos generar un proceso victimizante, quizás con un impacto no solamente en el procedimiento, sino quizás con un impacto en la persona. Imagínate de qué manera victimizamos a una persona imputada que no es responsable y que sabiendo o teniendo los indicios suficientes para presumir que no es responsable de un delito, perseveramos en su persecución penal. Entonces, pues le estamos generando un daño a su persona, ¿verdad? Porque si a eso le sumas que es una persona que está en prisión preventiva oficiosa, pues no le regresas el tiempo que duró privada de su libertad. Y ahí estaríamos generando ciertos procesos de victimización y estaríamos trasladando a una persona de calidad de imputada, ¿sí? A una persona a calidad de víctima por la acción de los operadores del sistema de justicia y sería una víctima con toda la palabra. Y quizás sería una víctima de una violación grave a derechos humanos, porque también ahí encontramos víctimas en violaciones graves a derechos humanos, y esa violación grave a derechos humanos generalmente está relacionada con la comisión de un delito o se convierte en una conducta que debe ser perseguida y sancionada. Entonces, ese sería, por ejemplo, el tránsito en un ejemplo de una persona que no es responsable y de una persona responsable también, ¿no? Una persona que estás procesando, si no salvaguardas las garantías mínimas que tiene como persona imputada, procesada, pues estarías generándole un perjuicio y la estarías victimizando. Entonces, sí hay momentos en los que se pueden generar estas situaciones de victimización. Y ahorita tú dijiste una palabra que es recurrente, sobre todo en el ámbito en el que yo me desarrollo, que son las denuncias falsas. Sí, cuando se habla que se acusa falsamente a una persona de la comisión de un delito sexual o de un delito de género, eso pues es algo que sucede, no nos podemos negar, no lo podemos negar, pero su prevalencia no es tan alta que tengamos que generalizar en que todas las denuncias de naturaleza sexual son denuncias falsas. Habrá algunas, sí, sí las hay. Y ahí tenemos que tener o redoblar nosotros la visión como juzgadores para detectar si evidentemente estamos en presencia de una denuncia falsa o no. Es un trabajo muy complicado, sí, porque recuerda la prevalencia o la preponderancia que tiene el dicho de una víctima tratándose de este tipo de delitos porque son delitos que se cometen en ausencia
de testigos, delitos de realización oculta. Entonces tenemos toda una complejidad en el razonamiento probatorio para poder llegar a atribuir la conducta a la persona que está siendo enjuiciada. Tenemos que agudizar, ¿verdad?, nuestros sentidos jurídicos y nuestros sentidos de observación probatorio para poder llegar a determinar si estamos en presencia de una denuncia falsa o no. Pero no podemos generalizar, ¿sí? ¿Ha habido casos? Sí, sí los ha habido, pero no es en una proporción en la que te lleve a generalizar que todas las denuncias de este tipo son denuncias falsas. Se presta el tipo de razonamiento probatorio que se debe de tener en este tipo de delitos para generar denuncias falsas, sí, sí se presta. Desafortunadamente sí. Pero es donde, insisto, nuestra capacitación, nuestra formación, nuestra actualización constante nos dota de esas herramientas para poder actuar de la mejor manera en este tipo de casos. Isaías, tengo que aprovechar ahora que tocaste ese punto. Me hiciste recordar cuando tuve la fortuna de ir a España a estudiar estas cuestiones de género. Fíjate que iban varias personas mexicanas y había un abogado en particular que a todos los profesores les decía eso, ¿no? O sea, les preguntaba. ¿Y cómo, o sea, como defensor, cómo puedo destruir la denuncia falsa de la víctima? Y duro con que, o sea, queriendo pretender que todas las denuncias son falsas del lado de la víctima y que él siempre defendía angelitos y sus pobres imputados siempre eran inocentes, ¿no? Y eso pasó hasta que un día llevamos una regañada durísima de parte de la coordinadora del curso porque, bueno, y el mexicano decía, ¿no? Es que en España es diferente porque ustedes no conocen la cultura mexicana. En México hay pasa tanto esto sistemáticamente, ¿no? Y justamente la coordinadora nos decía, bueno, y se han puesto o sea, ¿cómo te atreves a afirmar que es denuncia falsa? Porque entonces enséñame el número, enséñame la estadística. ¿No crees, Isaías? O sea, si aseguras que es eso, ¿a dónde justamente actualizas que ha cometido ese delito de hacer falsedad de declaración ante la autoridad o que se inventó el caso o alguna cuestión así? Y que creo que justo, me encanta que tú lo hayas señalado así, comparto la preocupación. Tendríamos que ser muy responsables cuando como defensores alegamos todos estos casos de denuncias falsas, no por el mero hecho de que soy defensora, siempre creeré que es falsa la postura del otro lado, ¿no? Entonces hay tantas cosas que decir sobre de eso y que seguramente ya te estaremos invitando a platicar en otro cafecito con derecho de tantas de estas cuestiones. Y que antes también de llegar al cierre del episodio, Isaías, quiero contarte que en Facebook te está conectada y te envía muchos saludos Carla Prat. Le ha encantado tu taza de Star Wars, porque ya sabemos también, querida Carla, un abrazo, que ella igual es fan de esta temática. Te envía saludos Fernando Manrique, saludos a Monabel Romo, a Felipe, a Salvador, hay muchísimas personas conectadas y todos pues también enviando un agradecimiento hacia ti por lo que nos has enseñado en este episodio. Saludo también a William Victoria Zúñiga, a Rodolfo Chacón, querido amigo, un abrazote, gracias por estar por acá. Ahora, ya sé que están a punto de reclamarme todos de, Alma, mi pregunta no se la mandaste al juez, está pendiente este tema y ahí hay como mucha inquietud para seguir desarrollando sobre de este tema, pero miren, antes de irnos de este episodio, quiero contarles y presumirles por acá. Quiero invitarles a este próximo curso que justamente impartirá nuestro doctor Isaías Flores Gómez. Es un curso especializado que se titula Victimología aplicada al sistema de justicia de la dogmática a la práctica. Este curso va a iniciar el día viernes 17 de octubre. Tiene una segunda sesión el día lunes 20 de octubre y otra el viernes 24 de octubre, todo en modalidad virtual de 7 a 9:30 de la noche.
Y si ustedes verifican el precio de inversión por este curso es tan solo de 599 pesos, un súper precio para poder tomar estas sesiones tan completas y tan interesantes que parten justamente, ¿no, Isaías, de lo que nos has contado en este episodio y que me imagino, pero dínoslo por favor, en el curso vas a profundizar más cuestiones sobre de estas. Sí, claro, claro, pues muchas gracias en principio por la invitación a impartir este curso aquí en INDECAJ. En este curso, pues invariablemente tendremos que hablar de fundamentos dogmáticos de la victimología. Tenemos que hablar de algunos términos que son necesarios comprender, algunos conceptos fundamentales, pero la idea es transitar de esa dogmática a la práctica. Comprender qué es la revictimización, de qué manera, de forma ética, debemos evitarla, comprender las interseccionalidades que pueden generarse o darse en un evento en el cual nosotros como operadores institucionales u operadores privados en interacción con el sistema de justicia podamos tener una actuación. Y lo más importante de este curso, dotar de herramientas jurídicas y protocolos de actuación a todos y cada uno de nosotros como operadores para evitar, en su caso, minimizar y si es posible erradicar la revictimización desde la función que nosotros podamos llevar a cabo. Como abogados postulantes, que también lo he sido, en algún momento lo fui, como abogados postulantes, por eso entiendo esa parte, como agentes de investigación, como peritos o incluso como personas que trabajemos en las funciones jurisdiccionales. La idea de este curso es a través de estos temas llevarlos de la dogmática a la práctica, basados tanto en conocimiento académico que hemos generado a lo largo del tiempo, pero sobre todo en conocimiento práctico que tenemos en nuestro trabajo día a día con este tipo de temas. De esto trata este curso que amablemente me han invitado a impartir aquí en esta casa de estudios. Sí, y además tan necesario, de verdad tan necesario para justamente como ya hemos escuchado en este episodio, evitar, ¿no? Evitar e incluso diría, reformulando un poco, primero identificar, porque cuántas veces, ¿no, Isaías, ha pasado delante de nosotros alguna cuestión indebida, lo pensemos así, en audiencia, ¿no? Y creo que si pasa delante de nosotros estas cuestiones indebidas de revictimización, y ni siquiera las identificamos, desde ahí ya hay una primera gran preocupación o de, "Oh, ni siquiera lo notas, ni siquiera te das cuenta". Ahora, si en el paso 2 ya podemos darnos cuenta, pues excelente, justo vamos a poner manos a la obra en cómo ya no seguir repitiendo este tipo de cuestiones. Pues bueno. Me alegra mucho. Siguen los saludos en Facebook Live, Isaías, pero te voy a pedir que mejor luego en un ratito libre que tengas, te vengas por aquí a leer los comentarios. También el doctor Eduardo Osorio te manda saludos. Le mandamos un abrazo y un doctor muy fuerte a nuestro juez favorito también en retiro. Eduardo Osorio, a Carla, Rodolfo, a todas las personas que nos acompañaron, igual a quienes están aquí desde Facebook Live, muchísimas personas conectadas y eso me alegra mucho porque quiere decir que pues sí, iniciamos tempranito, bien y bonito esta semana y que de verdad yo siempre estoy muy agradecida con todas y todos ustedes porque se cumplen las metas y afortunadamente, Isaías, te quiero agradecer porque vamos superando las metas que se establecen en Café con Derecho, que son justamente llegar a las personas para empezar a tener estas charlas jurídicas. Entonces, es así como en reflexiones profundas y varias tazas de café. Esto nos reconforta y llegamos al final de un capítulo de Café con Derecho. Hoy comprendimos que la revictimización no solo se combate con leyes, sino también con humanidad, con sensibilidad, con ética, como señalaba el juez Isaías, y que se genera un ambiente de respeto hacia quienes han vivido una experiencia de dolor en torno a la preocupación de este tema. Antes de despedirnos, quiero enviar un abrazo solidario, lleno de fuerza y esperanza a todas las personas y familias que hoy están siendo afectadas por las inundaciones
en distintas partes de nuestro país. Deseamos de corazón que pronto puedan recuperar la calma y que la ayuda llegue a cada hogar que lo necesita. Recuerden que este espacio siempre estará para ustedes, para aprender juntos, reflexionar y acompañarnos con una taza de café y una buena charla jurídica. Yo soy Alma Yesenia Peña Hernández y los invito a que nos acompañen el próximo jueves a las 8 de la mañana en Café con Derecho, tu cita legal con shot extra de aprendizaje jurídico. Una vez más y mil veces gracias, doctor Isaías, por acompañarnos y por permitirnos aprender de ti en este episodio y ojalá que en muchos más. Oigan, nos vemos en el curso del doctor Isaías. Inscríbanse ya, por favor. Hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas y todos, Carla, Eduardo, amigos entrañables. Un abrazo, Alma, un abrazo y un abrazo a todas y todos ustedes. Solidaridad con nuestros amigos de los lugares afectados. Listo, maestra, salimos de Face. Muchas gracias, Adrián, también Gracias. por los controles técnicos. Doctor, yo me imagino que ya le están llamando urgentemente para las audiencias y yo aquí Sí, entreteniéndolo. ya me voy. Muchas gracias. Muy amable. Saludos a todas y todos. Buen día, licenciada. Gracias. Hola, hola a todos. Perdón que ahora no me detuve a decirles salucita y a saludarles más detenidamente o individualmente, pero ya ven que estamos prendidísimos aquí con el tema. Siempre los veo, les aprecio. Mi querida Maggie, bienvenida a este grupo. Ernesto, Katy, Sofi, Dianita, Joana, a Felipe que está por aquí, a Carito, de verdad, sí, sí los veo, sí los veo por acá, me alegra mucho saludarles. Hoy nos fuimos de largo, entonces, discúlpenme, ya aquí les digo salucita, ¿vale? Salucita con cafecito. Bye. Nos vemos el próximo jueves, que estén muy bien. Gracias.